Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy se titula El futuro de la democracia, entre la resiliencia o la decadencia. Y para conversar sobre este tema, tenemos como invitado al doctor Kurt Wayland, quien es doctor en ciencia política por la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y actualmente es profesor de política latinoamericana en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin. Sus intereses de investigación se centran en la democratización, la reforma del mercado, la política social y el populismo en América Latina. Es autor de innumerables artículos académicos publicados en revistas de prestigio internacional, así como autor de varios libros, entre los que solo voy a mencionar los siguientes: Democracia sin equidad, fracasos de la reforma en Brasil; La política de la reforma de mercado en democracias frágiles, Argentina, Brasil, Perú y Venezuela; Cuando la democracia triunfa sobre el populismo, lecciones europeas y latinoamericanas para Estados Unidos; Racionalidad acotada y difusión de políticas, reformas del sector social en América Latina; Haciendo olas, la contienda democrática en Europa y América Latina desde la Revolución de 1848, y su libro más reciente de este año, La resiliencia de la democracia ante la amenaza del populismo. Doctor Kurt Wayland, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Sí, gracias por invitarme. Me gusta mucho compartir algunas ideas con ustedes y su audiencia. Bien, profesor Wayland, vamos a iniciar y voy directo a la pregunta central, que es la que me interesa escuchar sus reflexiones. Kurt, ¿cuál es la valoración sobre el estado de la democracia en América Latina y sobre todo, en tu opinión, cuáles son las principales amenazas de las democracias actuales? Te escuchamos. Sí, un tema súper importante. Y yo creo que hay mucho temor, mucho miedo que a esta ola de deterioro de las democracias. A mí me parece que en los últimos 20 años la democracia en América Latina ha sido principalmente en una tendencia estable, ni de mucho mejoramiento, ni de mucho deterioro. Por ejemplo, ustedes pueden ver que algunas autocracias han caído, como por ejemplo los casos de Ecuador y Bolivia. Otras han surgido, como la de Bukele en El Salvador. Em, entonces la tendencia no es de mucho cambio muy profundo. Y también hay casos muy interesantes. Por ejemplo, había mucho temor sobre Bolsonaro en Brasil porque es de ultraderecha y tiene tendencias claramente autocráticas, pero la democracia brasileña resistió a esta amenaza y salió de una manera sin mucho daño. Entonces, son experiencias que nos dan una idea de resiliencia de la democracia. Claramente que también hay casos de debilitación, por ejemplo, el caso chileno, que siempre, por muchos años pensábamos que era muy consolidado y después con el estallido social, con dos constituciones fracasadas, la democracia chilena parece mucho más fluida y incierta que habíamos pensado. El caso del Perú, que después de la destrucción del sistema partidario durante la época de Fujimori, por 15 años mantenía una democracia con una gran fluidez partidaria, pero a partir del año 2016 cayó en una estabilidad muy fuerte con muchas crisis presidenciales. Entonces hay casos de resiliencia como Brasil, hay casos de debilitamiento. En general, en average, yo creo que ni mucho mejoramiento ni mucho deterioro. Las únicas excepciones
que es una cosa preocupante, pero afortunadamente son eso. Los casos muy excepcionales que son el descenso de Venezuela y de Nicaragua de regímenes autoritarios competitivos a dictaduras realmente duras, represivas. Y eso es una cosa que es excepcional en América Latina porque por muchas décadas habíamos tenido el caso cubano, pero las dictaduras militares habían salido en los años 80, 90. Entonces, em, por primera vez en los últimos años, realmente la instalación de dictaduras muy represivas que hemos visto en estos países. Esto es la tendencia más preocupante que yo puedo imaginar en América Latina. Las amenazas, como yo creo que en todo el mundo, las amenazas eran anteriormente en América Latina los golpes o las guerrillas izquierdistas. Esto ya casi acabó. Entonces ahora como en todo el mundo la amenaza principal es el populismo. Los presidentes que ganaron el poder a través de la elección democrática y que después utilizan sus atribuciones institucionales, su mandato electoral para estrangular la democracia desde adentro, aumentar el poder, cambiar la constitución, ese tipo de cosas. Y esto hemos visto en América Latina ya en varias oleadas del populismo neoliberal de los años 90, el populismo bolivariano de los años 2000 y en los últimos años un populismo reaccionario de derecha, Bolsonaro, Milei. Entonces, esto yo creo que es la amenaza principal, pero en muchos casos las democracias en América Latina han resistido a esta amenaza. Em, lo que yo enfatizo en mi libro nuevo es que hay gran temor y una percepción distorsionada, porque todo el mundo se recuerda de Fujimori que destruyó la democracia, de Hugo Chávez que destruyó la democracia, ahora de Bukele, entonces, gran miedo, pero hay muchos otros populistas que no destruyeron la democracia y que ya son olvidados. Collor de Mello en Brasil, Bucaram en Ecuador, Gutiérrez en Ecuador, Lugo en Paraguay. Hay muchos casos que se han olvidado porque no hicieron mucho daño, pero en términos de probabilidad de peligro, nosotros tenemos que considerar este universo de casos de populismo. Eso significa que el populismo es un problema, pero no es un problema tan grave como muchos observadores actuales piensan. Totalmente de acuerdo, Kurt. Me surgen varias preguntas, pero una inmediata es la siguiente, ya que lo mencionaste. Eh, ¿Qué factores, en tu opinión, contribuyen a que algunas democracias sean más resilientes frente a las amenazas que enfrentan? Sí. No, esto es el tema principal de mi libro, que tiene un análisis de muchos casos de América Latina, pero también de Europa. Y lo que yo creo que hay dos factores principales de debilidad o inverso de resiliencia. El populismo lo defino a través del liderazgo personalista plebiscitario. Entonces, personalista, estos líderes dominantes que son muy convencidos de su capacidad. Y para ellos, debilidad institucional le abre el espacio para aumentar el poder, para em, debilitar los pesos y contrapesos. Entonces, las democracias que tienen una solidez institucional, que tienen una consolidación institucional, como hasta hace pocos años el caso chileno, el caso brasileño también ha demostrado una resiliencia institucional bastante fuerte. Esto es
les da resiliencia, les da cierta inmunidad. Las- los sistemas institucionales frágiles, por ejemplo, en países donde ha habido mucha crisis constitucional, presidentes echados por protestas en la calle, por manipulaciones en el Congreso, o amenazas o tentativas de golpe. Hay sistemas muy debilitados, muy golpeados. Por ejemplo, el caso ecuatoriano antes de la asunción de Rafael Correa. Tres presidentes echados por manipulaciones, protestas, golpes, mucha debilidad, mucha fraqueza. Entonces es fácil para un líder populista de destruir la democracia en esos casos. Entonces yo creo que un factor esencial es la debilidad institucional como problema o la resiliencia institucional como fuente de resiliencia. Pero, hay un segundo factor, pero si usted quiere... No, 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 Ok, no, adelante. vamos. Entonces, una cosa que es interesante, la debilidad institucional es una condición necesaria para la destrucción de la democracia, pero no es suficiente. Y un caso que comprueba esto es el caso del Perú bajo Pedro Castillo. Perú muy golpeado con impeachment politizado, protesta, no sé qué, en los años anteriores. Entonces, Castillo asume en un sistema institucional muy debilitado, pero no consigue destruir la democracia, porque el segundo factor que usted necesita es un apoyo popular abrumador, hegemónico, masivo. Um, Bukele, 80-90% de popularidad. ¿Quién te puede resistir? Fujimori, cuando hizo el autogolpe, 80% de popularidad. Nadie lo puede resistir. Hugo Chávez, 65-70%. Si usted tiene una popularidad baja, usted no tiene la capacidad, el poder político de realmente concentrar poder, destruir los pesos y contrapesos. Entonces, y este apoyo masivo, usted no puede crear por sí solo, depende de condiciones objetivas dadas. Y son condiciones objetivas de un tipo opuesto. Uno puede conseguir este apoyo muy hegemónico cuando un líder se beneficia de una bonanza petrolera como Hugo Chávez. Usted tiene billones, billones, billones de dólares. Entonces usted hace programas sociales para la población, usted da contratos jugosos a los empresarios, usted emplea a la clase media en el estado, muchas felices, usted consigue 65-70% de apoyo y estrangula la democracia. Pero hay también una condición opuesta, son crisis graves, agudas, severas, pero resolubles. Y esto era el caso de Fujimori. Hiperinflación y guerra de guerrillas. La población en miedo, una hiperinflación devastador, un país destruido. Viene Fujimori y resuelve. La hiper, buf, acabó. Sendero Luminoso lo decapitó, capturando el liderazgo de Sendero. Entonces él era el héroe, era el salvador de la patria. La población quien Fujimori había sacado de este abismo, de este cataclisma, esta catástrofe, tenía tanta gratitud a Fujimori que le permitió destruir la democracia. Pero estas condiciones, afortunadamente para la democracia, estas condiciones son excepcionales, no son muy comunes. Una bonanza como en el commodities boom, eso no ocurre mucho.
una crisis hiperinflación de 50% de aumento de precios al mes. No ocurre mucho. Una guerra de guerrilla como Sendero, cuando una guerrilla controla mitad del territorio del Estado, afortunadamente. Y eso significa que no es, por eso el populismo muchas veces no consigue realizar sus tendencias hegemónicos con... En este esquema que nos estabas compartiendo, Kurt, eh, las dos piezas que podíamos añadir es el descrédito con la clase política y con con el sistema de partidos. Y esto es interesante porque lo que yo he analizado principalmente es el impacto del populismo en el poder sobre la democracia. Que yo no he analizado mucho es cómo los líderes populistas consiguen elegirse, porque son condiciones contextuales muy diversas. Pero como usted dice, claramente un factor subyacente a todo esto es el gran descrédito de la clase política latinoamericana. A veces que se vayan todos, que em, el, el descontento con la corrupción que hay y la corrupción que la población percibe. Porque yo creo que en América Latina muchas veces las personas tienen una visión amplia de corrupción, que no solamente es el enriquecimiento ilícito, pero también la pregunta que las encuestas muchas veces hacen, ¿el gobierno está gobernando por el pueblo o por las élites? Y muchas personas tienen la idea que el gobierno es comprado por las élites, que esto no, mismo que no sean corruptos en el sentido técnico, que hay demasiada influencia, demasiada distorsión, y estas percepciones, yo antes acreditado la clase política establecida y han abierto espacio para los populistas. Pero también, como se dice, un factor que ha empeorado en las últimas décadas es el debilitamiento de los sistemas de partidos. Si usted ve después de la tercera ola de democratización, había partidos políticos que tenían cierta organización, cierta solidez, y muchos de ellos se han debilitado, enfraquecido, fragmentado, esfumado. Por ejemplo, piensen en el caso argentino, los radicales, una tradición de décadas. Y uff, lo que son ahora, muy poco que ha sobrevivido. El sistema venezolano que era tan consolidado, uff, cayó. El sistema colombiano con dos partidos más de centenarios destruido. Y aún el sistema chileno que pensábamos que era tan fuertemente enraizado, se osificó con el cambio de las reglas electorales, hay una gran fragmentación. Ahora, ¿qué es, qué resta del sistema partidario? Y esto también, la fragmentación, el debilitamiento de los partidos abre espacio para los outsiders, abre espacio para que puedan surgir. Y claramente esta es una de las razones por qué los líderes populistas se eligen, pero en la elección de líderes populistas en América Latina, esto ya es un fenómeno común. No es, en Europa dicen que hay un aumento de líderes populistas, que uno puede ver una tendencia ascendente. En América Latina siempre ha habido populistas. Antes de los regímenes militares, después de los regímenes militares. Algunos países tienen un populista tras del otro, Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Milei,
Entonces, el surgimiento de los populistas no es nada nuevo en América Latina. De hecho, por favor, corrígeme, Cor, si yo te malinterpreto, pero creo que he entendido que tú eh, recomiendas tomar el populismo como una estrategia de los políticos para la toma de poder. ¿Es correcto? Así es, así es. Entonces, em, hay muchas discusiones sobre la definición apropiada del populismo y hay en América Latina los, las teorías discursivas, la clave, ideacionales e ideológicas. Y a mí me parece, em, como cientista político, que es más importante que lo que los líderes populistas dicen es lo que hacen. Realmente cómo ganan el poder y cómo ejercen el poder y cuál es el impacto. Entonces, mi definición es político-estratégica y pone énfasis en el líder, porque varias definiciones que definen el populismo como un discurso que contrapone el pueblo puro con la élite corrupta. ¿Dónde está el líder? La definición se olvida del líder, que es el eje central del populismo. Entonces, mi definición realmente pone el énfasis en este liderazgo personalista plebiscitario. Y eso significa cómo toman el poder, qué hacen cuando tienen el poder, el impacto sobre la democracia. Y yo creo que ahora que tenemos líderes populistas en el poder en un número bastante significativo de países, no solamente en América Latina, Europa, Asia, Oriente Medio, yo creo que esta definición es más útil porque el tema actual es no cómo llegan al poder, sino qué hacen y cuál es el impacto sobre la democracia. Y los abordajes, las teorías ideacionales, discursivas, o sea, que tienen muy poco que decir sobre el impacto del populismo sobre la democracia. Si usted hace pocos días salió un segundo volumen de todo este grupo que tiene la teoría ideacional del populismo de Kirk Hawkins, de Cristóbal Rivera Kaltwasser, no tiene nada que decir, pero aún en Estados Unidos con Trump, y este es un tema que la definición política estratégica realmente enfoca y por eso esta definición me parece em, más útil, mientras que las otras definiciones no se concentran en este tema central. Claro. Y un poco doy un giro al tema, Kurt. Eh, para el público que nos va a ver y escuchar, comprenda más este fenómeno. En tu opinión, ¿qué señales tempranas debemos de observar para ver la decadencia o erosión de nuestras democracias? ¿Cuáles son esas señales institucionales o culturales que nos hacen ver que vamos en un deslizamiento hacia la no democracia? Sí, como usted enfatizó, yo creo que la corrupción es un problema subyacente que crea este descontento en la población, que desacredita a los políticos establecidos, abre el espacio para los líderes populistas. La baja participación ciudadana, sí, cuando no van a las urnas electorales, que, por ejemplo, Chile, antes de reintroducir el voto obligatorio tenía baja participación. Eso significa un descontento, un malcontento, una idea de baja eficacia que claramente es un problema. También cuando uno ve un déficit de representación, cuando las personas tienen preocupaciones que la clase política no, no toma y trata de conseguir soluciones. Por ejemplo, si un país tiene una criminalidad muy alta y la clase política no tiene soluciones. Esto es este
déficit de representación, yo creo que siempre es un problema. Y también la osificación partidaria. Y esto es una cosa em, muy difícil en la población. Vínculos organizativos con sindicatos de trabajadores, con asociaciones profesionales, con movimientos sociales, y mucho de esto se ha erosionado. Entonces, todavía hay partidos, pero son distantes de la ciudadanía, no tienen un vínculo. Ahora hacen campaña política a través de redes sociales, que son vínculos muy fluidos, muy superficiales, ¿no? Este enraizamiento en la población. Y este también es un problema que un líder populista pueda aprovechar para crear problemas para la democracia. En este distanciamiento y no representatividad de los partidos, ahí algo tiene que ver la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Yo no soy experto en eso, lo tengo que admitir. Y también em, tiene, cuando líderes populistas tratan de cubrir este espacio que la erosión partidaria, el descrédito de los políticos establecidos crea, claramente para ellos no tienen la paciencia y la estrategia de largo plazo para construir vínculos, construir organizaciones, sino se aprovechan de esta manera fácil y superficial de llegar a grandes masas de ciudadanos a través de los medios sociales, fake news, inteligencia artificial, ese tipo de cosas, ¿verdad? Así, que es una manera rápida apoyo. Y entonces, en la época actual, esto tiene una cierta importancia, pero como yo enfaticé antes, el populismo ya había en América Latina desde la invención de medios radiales de masa. Es muy difícil. El populismo como movimiento de masa es difícil antes de radio, antes de televisión. Pero la radio, este era el medio de Getúlio Vargas para llegar a la población. La televisión más tarde, después de la invención de estos medios de masa masivos, yo creo que el populismo es viable. Los medios sociales han facilitado esto, pero yo no creo que sean esencial. Y en mi, como yo admití, no soy experto, pero en mi opinión, se ha sobreestimado el impacto político de estos medios sociales porque es una cosa nueva y todos los profesores nos gusta analizar cosas nuevas y también uno puede comprobar. Uno tiene muchos datos, ¿verdad? Entonces la ciencia política actual, necesito datos para hacer mis investigaciones estadísticas. Las, las medios sociales son muy buenos para esto porque yo puedo analizar los tweets de Bolsonaro, yo puedo hacer un análisis de todo eso. Entonces yo creo que por, por em, por razones de n- novelty, que es una cosa nueva, y por razones de disponibilidad de datos, se ha sobreestimado el impacto de los medios sociales, porque ya había populismo antes y ellos también consiguieron alcanzar a las masas, hacer estas campañas masivas
Y por eso yo no creo que los medios sociales, inteligencia artificial sean esenciales, que hayan traído un cambio cualitativo, cambio sustantivo, han facilitado, no, ¿cómo decir eso? Pero no creo que es realmente un quantum leap, que es una cosa cualitativamente diferente. Qué bien que lo mencionas, Kurt, porque eso me lleva a la siguiente cuestión, que en este mismo sentido, la polarización política, ¿cuál es el rol en esto? ¿También se ha sobreestimado para la supervivencia o no? Ahí sí, sí estamos en un problema. Esto es interesante. Primero, la polarización, hay tendencias diferentes en diferentes países. Entonces, no hay una tendencia general al aumento de la polarización. Este es un tema que también se ha enfatizado mucho y en mi opinión, de una manera demasiado, ¿cómo? Em, uno tiene que diferenciar más. La polarización puede ser un problema porque son los amigos aquí, los enemigos acá y no hay mucho compromiso y todo este tipo de cosas. Entonces, esto puede ser dañoso para la democracia porque la democracia significa que uno acepta a la oposición como competidores legítimos y si uno pierde la elección va a abandonar el poder. Entonces una polarización muy fuerte, muy extendida puede ser dañoso para esta idea de pluralismo, de alternancia en el poder. Pero hay también primero, que muchas veces la polarización me parece que no va necesariamente en aumento, pero tiene más una tendencia cíclica, que primero hay un aumento de polarización, después la ciudadanía se cansa de esto y quiere que esto acabe. Por ejemplo, uno puede ver eso en Argentina con Néstor Kirchner. Polarización, Cristina, polarización. Después de 10 años de polarización, confrontación, conflicto, los argentinos se cansaron. Cristina, que acabe con esta polarización, siempre atacando a Clarín y los otros y no sé qué, las personas que, uff. Entonces, yo creo que el miedo es que la polarización tiene una tendencia natural al aumento y deterioro porque la enemistad se aumenta, pero yo no creo que sea así. Yo creo que puede haber una tendencia cíclica que después de algún tiempo, ok, vamos a acabar con esta polarización, esa confrontación, vamos a colaborar para sacar este país adelante. Primero. Segundo, una, una cosa que yo he enfatizado en mi análisis del caso de Estados Unidos, pero yo creo que también se aplica, por ejemplo, en el caso brasileño. La polarización es un problema para la democracia, pero también sirve como un ticket de contención para el populismo. Ok. Porque, mire, por ejemplo, Trump ahora ganó con, no sé, 51% del voto contra 49% del otro lado y se odian. Entonces, Trump no va a conseguir 90% de apoyo de popularidad como Bukele, no va a conseguir 80 como Fujimori, no va a conseguir 70 como Chávez, va a conseguir al máximo 51, 55. Entonces, la polarización em, es, limita el apoyo, limita la popularidad que un populista puede conseguir y en este sentido puede ser una garantía para la sobrevivencia de la democracia, porque en mi investigación
un populista que tiene 50% de apoyo no puede destruir la democracia. Necesita 50, 65, 70. Y Trump, como Bolsonaro se eligió en parte por el antipetismo, pero como el PT es un partido bien estructurado, ellos odiaban a Bolsonaro, entonces Bolsonaro tenía una popularidad de 35, 40%. Con esto no vas a destruir la democracia. Entonces la polarización, en cierto sentido, es un problema para la democracia, pero en otro sentido también puede ser un- un- una protección contra una de las amenazas a la democracia más grandes, que es el populismo. Entonces no podemos ver la polarización de blanco-negro, sino de manera diferenciada. Depende de la amenaza específica que enfrenta la democracia. Puede ser dañino, pero también puede ser un tipo de protección y necesitamos un análisis más diferenciado, sofisticado de lo que significa la polarización para la democracia. El desprecio por las reglas del juego limpio puede ser más letal para el mantenimiento de una democracia que la existencia de estos líderes populistas, Carl. Esto es esencial. Si usted no tiene respeto por las reglas, por eso Donald Trump, yo creo que esto es el daño más grande que Donald Trump ha hecho en la democracia norteamericana, es de cuestionar las reglas, de decir que la elección va a ser robada. En ese sentido, mismo que todo el mundo aquí sea depresivo con la reelección de Trump, uno de los pocos aspectos que ha sido, en cierto sentido, positivo, que haya ganado de una manera sin manipulación, sin conflicto, sin cuestionamiento de las reglas, sin recuentos en los estados y contestaciones en las cortes y todo eso, sino el sistema electoral norteamericano salió airoso de esta elección. Am, y eso es uno de los pocos aspectos positivos de esta experiencia, porque si uno cuestiona, y Trump, una cosa tan ilógica, am, si yo gano la elección era limpia, si yo pierdo debe haber sido viciada. Es un absurdo. Pero así son los líderes populistas. Están convictos que ellos encarnan la voluntad del pueblo y por eso no pueden imaginar que puedan perder. Claro, ya para terminar, Carl, y bueno, yo le recomiendo al público que nos va a ver y escuchar la lectura de tu nuevo libro, La resiliencia de la democracia ante la amenaza del Te voy a populismo. mostrar. Exacto. Entonces, para que el público que está muy temeroso con este ascenso de los populismos, en tu opinión, Carl, ¿qué factores, elementos nos puedes decir que existen para ser optimistas con la supervivencia de la democracia en los próximos años? Dos cosas. Primero, que el populismo em, destruye a la democracia en situaciones infrecuentes y solamente excepcionales. La democracia tiene bastante apoyo. Aún democracias recientes, débiles, no muy consolidadas, como en América Latina, en Europa del Este, muchas de ellas han sobrevivido a la amenaza del populismo. Y eso significa que gran parte de la ciudadanía valoriza la libertad, valoriza las reglas justas,
valoriza el pluralismo. A veces algunos se dejan seducir por estos machos populistas, pero muchas veces cuando no cumplen las promesas, también hay una posibilidad de aprendizaje y la cosa que me ha impresionado en hacer este análisis del populismo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y en algunos países de Asia es que el compromiso de muchos ciudadanos con la democracia. Esto es una conclusión, yo creo que puede, puede inspirar un poco de optimismo en todo este temor, esta preocupación que tenemos y que es justa. El populismo es un problema, pero la democracia tiene una resiliencia, yo creo, bastante fuerte. Pues qué interesante reflexión nos dejas, Cor, y no sé si gustes añadir algo más para los colegas de América Latina que nos van a ver y escuchar. Les voy a decir una cosa más. Muchos observadores comparan la situación actual con el periodo entre guerras, cuando surgió el fascismo. Y muchos aún creen que, por ejemplo, Trump o Bolsonaro sean cuasi fascistas o protofascistas y no sé qué. Y yo creo que la experiencia de la democracia en el periodo entre guerras puede ser em, interesante e inspirador, porque democracias débiles, recién instaladas después de la Primera Guerra Mundial, cayeron, pero solamente en crisis totalmente excepcionales que son de una magnitud, de una dimensión muy diferente de los problemas que ahora enfrentamos. Si usted piensa, Europa, una guerra con ¿cómo dice eso? Con masacres masivos de 4 años, la destrucción de imperios, creación de estados nuevos, hiperinflación en varios países, la Gran Depresión que creó desempleo de 25-30%. Solamente con este tipo de problemas muy graves cayeron democracias débiles. Y las democracias de Europa del Oeste, de Francia, de Inglaterra, de Escandinavia, sobrevivieron aún con esta estas grandes desafíos, grandes problemas, aún resistiendo al comunismo de un lado, fascismo de otro lado. Entonces, si em, democracias establecidas sobrevivieron y em, con todo este problema, yo creo que para nosotros puede ser una inspiración en una época donde tenemos problemas, tenemos dificultades, pero nada comparado con esta época de entreguerra. Y sobre todo, Cor, solo puedo añadir que hay mayor conciencia de una gran parte de los ciudadanos de lo que pueden perder actualmente. Así es. Sí. Cor, pues solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Cor Wayland de la Universidad de Texas en Austin. Y una vez más, Cor, muchas gracias por tu tiempo, Sí. muchas gracias por tus reflexiones y seguro que el público que nos va a ver y escuchar estará encantado de leer tu más reciente libro. Sí. Gracias por esta conversación. Fue muy interesante para mí también. Gracias, Cor. Hasta la próxima. Hasta luego.